Clase 24, control de posición de robots manipuladores. Y en esta sesión vamos a ver la definición y conceptos y características de lo que es y cómo se define el control de posición de un robot manipulador, algunos aspectos prácticos de los servomotores, un robot de transmisión directa, un repaso de lo que vimos en preliminares matemáticos, que es sistemas dinámicos, así como un extracto también de lo que se vio de la teoría de estabilidad de Lyapunov, dejando para una segunda sesión el diseño, conceptos de la metodología conocida como moldeo de energía. Entonces vamos a empezar en materia de control de posición de robots manipuladores. Este problema de control es también conocido como regulación. Regulación o control de posición se define como llevar al extremo final del robot manipulador hacia una posición o configuración deseada, establecida por QD. Recuerden que QD es la notación que estamos usando para coordenadas articulares, en este caso la posición deseada, pero cuya característica es constante en el tiempo, es decir, no está variando. Y este control de posición es independiente de la posición inicial, es decir, es para cualquier condición inicial. Con esto ya estamos diciendo que las características finas de control, en este caso en lo que se refiere a la convergencia, es estabilidad asintótica global de la ecuación en lazo cerrado, que es la que vamos a tratar más adelante. La ecuación en lazo cerrado está compuesta por el modelo dinámico del robot y la estructura de control. Entonces, en palabras, de manera simple, podemos definir el control de posición como el problema de llevar al extremo final del robot hacia una posición deseada sin tomar en cuenta las condiciones iniciales. Es decir, puede partir el robot de cualquier condición inicial. Esto expresado de manera formal, matemáticamente, entonces la problemática de control se puede definir como diseñar o encontrar un regulador tau tal que la velocidad de movimiento y el error de posición converjan asintóticamente a cero para todo t mayor o igual que cero, sin tomar en cuenta las condiciones iniciales, es decir, el límite cuando el tiempo evoluciona infinito, tanto el error como la velocidad se va a cero. Si el error es cero, recuerden que el error se define como la posición deseada, Q deseada menos la posición del robot. Entonces, si el error es cero, significa que la posición del robot es idéntica a la posición deseada, es decir, el extremo final se colocó en las coordenadas específicas que el usuario programó. En el extremo final estamos haciendo referencia al extremo final porque ahí es donde se obtienen las coordenadas X, Y, Z en función de las coordenadas articulares, es decir, la cinemática directa como tal. Ahí es lo que estamos marcando como posicionamiento. Entonces, si el error es cero, la posición del robot, la posición real del robot es igual a la posición deseada, pero como esta posición es una constante, la derivada de la posición es cero, porque la posición en estado estacionario alcanzó a Q deseada. Esto es igual a cero. Este es un problema meramente académico. Es decir, el robot de cualquier posición inicial se va a la posición deseada. Y ahí se queda de manera indefinida. Ya para aplicaciones prácticas, lo que se hace es que cada 10 o 15 periodos de muestreo, en nuestro caso, nuestros robots de laboratorio, el periodo de muestreo es 2.5 milisegundos. Entonces, cada 25 milisegundos, la posición deseada puede variar, va a ir variando, y así sucesivamente. Si nosotros queremos trazar, más bien que el robot del extremo final trace un círculo, entonces la posición deseada va variando cada 25 milisegundos. El motivo de hacerlo es que el robot tarda un tiempo de la posición inicial colocarse en la posición deseada. Claro, evidentemente todas las posiciones deseadas siguiésimas están cercanas una tras otra como tal. Entonces el posicionamiento del robot dado una condición inicial
se va a la posición yésima y va a llegar en muy poco tiempo. Pero si arrancamos al robot en 2-3 periodos de muestreo, eso significa que todavía no alcanza el estado estacionario. Está en el transitorio, mejor dicho. Por lo tanto, todavía no llega a la posición deseada yésima y ya lo estamos llevando a una posición deseada yésima más 1. Y si esto lo continuamos, entonces el robot va a ser un círculo deformado, una figura mal hecha. En otras palabras, tenemos que darle la oportunidad de que el robot entre a estado estacionario. Entonces, dada un tiempo de varios periodos de muestreo, pues un ejemplo de 10 periodos de muestreo, el robot va a estar en la posición deseada yésima. 10 periodos de muestreo posterior a 25 milisegundos, la posición deseada va a cambiar su valor y ahora va a ser posición deseada yésima más 1. Por lo tanto, la posición deseada yésima hace el papel de condición inicial. Sería una condición inicial y la nueva posición deseada sería y más 1. Y yésima más 1. Después de 10 periodos de muestreo, ahora sería la posición deseada yésima más 2. Por lo tanto, la posición deseada yésima más 1 hace el papel de la condición inicial y así sucesivamente. Por eso fue importante definir el problema de control de posición sin tomar en cuenta las condiciones iniciales, es decir, estabilidad, lo cual con esto lo hacemos inmune o robusto, si lo quieren ver, y no depende de qué condición inicial salga el robot. Esa es la finalidad de definir el problema de control de posición o regulación, que no dependa de las condiciones iniciales. Bien, entonces el problema de control de posición es específico para una posición constante en el tiempo y ahí se queda. Pero en aspectos prácticos, la posición deseada tiene que ir variando en el tiempo. Técnicamente esto se le llama control punto a punto. El problema, digamos, general es el control de trayectoria, donde existe el error de posición y el error de velocidad. Observen aquí que nada más estamos utilizando el error de posición y la velocidad. Se utiliza para generar amortiguamiento. Por eso se le llama un regulador, porque nada más está controlando al error de posición. El error de posición hace que la posición del robot alcance la posición deseada, pero la velocidad de movimiento no se controla. Los que ya, recuerden en la práctica 1 del FANU con el Teach Pendant, podemos llevar en porcentaje a la velocidad de movimiento desde 0 a 100%, pero no un valor específico que yo quiero ponerle a la velocidad de movimiento 85.33 grados segundo. Eso no se podría hacer, yo no podría meter ese dato en el Teach Pendant. No hay un control de trayectoria. Ese es un punto. Segundo punto es que la estructura matemática de los algoritmos de control de trayectoria, mejor dicho, la estructura matemática de los algoritmos de control de trayectoria, o también conocidos como controladores, utilizan en su dinámica todo el modelo dinámico, es decir, la ecuación del control involucra la matriz de inercia, la matriz de Coriolis, fricción, par gravitacional. Entonces, como ya comenté en simulación, no es solo requerido tener la estructura matemática, también el valor numérico de los parámetros como momento de inercia, fricciones, centros de masa, las masas, que forman parte de la dinámica del robot. Y si no contamos con estos datos numéricos, no podríamos hacer la implementación de control de trayectoria. Entonces, en la industria no entregan estos parámetros, ellos no hacen identificación paramétrica y solamente utilizan algo intermedio. No es control de trayectoria, no es regulación, es algo que está en medio, que es control punto a punto. Específicamente es control de posición escalado a un reto mayor. Control de posición nada más es posición deseada cuando el tiempo evoluciona infinito. Control punto a punto únicamente va a estar en estado estacionario el robot un tiempo finito, y de ahí
se va a la siguiente posición deseada y así sucesivamente. A esto se le conoce como control punto a punto, pero no es control de trayectoria. Entonces, bueno, eso es por un lado. Ahora, para dar solución a la problemática que hemos planteado, proponemos como parte de la solución lo que se conoce como moldeo de energía. La formulación que está ahí, tau, ya saben, es la energía que se le aplica al robot, y esto se iguala al gradiente de la energía potencial artificial menos una función disipativa, y para los robots que se mueven en un espacio vertical u horizontal, el par gravitacional. Si el robot se mueve en un plano horizontal, como en una mesa o en el piso, recuerden que la energía potencial es constante, y también recuerden que el par gravitacional se obtiene como la energía potencial, el gradiente de la energía potencial, el cual si es constante, eso da cero. Ese nabla que vemos en la formulación, ese triángulo invertido, es una derivada parcial de la energía potencial con respecto al error de posición, lo que significa, y esa sub A, recuerden que la U caligráfica es la energía potencial, pero no estamos hablando de la energía potencial del robot mecánico, es la energía potencial artificial que el usuario diseña y que debe ser una función definida positiva. Claro, depende de una matriz llamada ganancia proporcional, que es una matriz diagonal definida positiva, y del error de posición, recordando, se define como la resta o diferencia de posición deseada menos la posición del robot. Pero no solo debe de satisfacer que la energía potencial de diseño artificial sea una función definida positiva, debe de ser diferenciable y continua, porque requerimos acá su gradiente, y además que el gradiente de la energía potencial en el valor 0 se haga 0, y que el gradiente multiplicado por su argumento, el error de posición, sea un producto definido positivo. Eso es lo que se requiere, es decir, el gradiente de la energía potencial siga al signo de su argumento, es decir, del error. Esto significa que si el error es positivo, el gradiente de la energía potencial artificial es positivo. Si el error es negativo, el gradiente de la energía potencial es negativo. Aquí observen que está transpuesta porque el gradiente de un escalar, la energía potencial artificial escalar, el gradiente o la derivada parcial de la energía potencial con respecto al vector error me da un vector. Entonces aquí tenemos el vector punto, es una operación punto entre el vector transpuesto gradiente con el vector columna cutil, es el producto punto, producto escalar. Si no tuviéramos esta componente, ya hemos visto en preliminares que el transitorio de un sistema, cuando no tiene amortiguador, su transitorio está lleno de picos, oscilaciones, sobreimpulsos, rizo inclusive. Entonces necesitamos de una componente de amortiguamiento. Ustedes recordarán la función de segundo orden con el factor de amortiguamiento ρ. Si era igual a 0, oscilaba. ρ menor que 1 pero positivo, o mayor que 0, era subamortiguado. ρ igual a 1, amortiguamiento crítico, y un ρ mayor que 1 sobre amortiguado. Entonces esa sería el papel, por analogía, en aspectos cualitativos, que haría esta función que se le llama función disipativa. Al igual, requerimos que la función disipativa siga el signo de su argumento, es decir, Q punto transpuesto por la función disipativa. Por ser el producto punto, esto es igual a la función disipativa transpuesta por Q punto. De manera análoga, igual aquí en el gradiente, esto es idéntico igual a Q tilde transpuesta por el vector columna nabla energía potencial o gradiente de la energía potencial. Recuerden que el producto punto es conmutativo en sus componentes. Lo que vamos a usar también, ya lo vimos como regla de diseño en preliminares, que sería un hamiltoniano, es decir, la energía cinética propia del robot más la energía potencial, cuya potencia o la derivada de la energía debe ser negativa. Normalmente con esta regla
sería esto menor o igual que 0, es decir, nada más se podría demostrar estabilidad. Para eso vamos a utilizar una herramienta de control dinámico no lineal que se llama principio de invarianza Lazar, cuya base o hipótesis haber demostrado estabilidad, es decir, que la potencia sea menor o igual que 0, y de ahí se puede concluir que la derivada de la energía, o sea la potencia, hace que el punto de equilibrio en estas variables de estado Q punto y Q tilde sea asintóticamente estable, o sea tenga un atractor. Entonces esta parte lo veríamos igual en otra sesión. Bueno, aquí tenemos el diagrama a bloques de lo que es lo que vamos a estar trabajando como regulación. Aquí únicamente lo detallo, ya lo vimos en la parte de cinemática, pero lo recordamos que normalmente en la literatura este bloque donde viene el control se conecta al robot y da la impresión de que físicamente así es. Recuerden que no, que esto está, el algoritmo de control está en la computadora o en el sistema empotrado embebido programado en lenguaje C, y que a través de un módulo de convertidor digital analógico, al menos de 12 bits, se convierte la señal analógica y lo que se mete es voltaje al servoamplificador, a la electrónica de cada uno de los motores, para que convierta la energía eléctrica a energía mecánica en torque aplicado. Entonces, también recuerden que los servomotores motores de DC tienen una ley fundamental de la teoría electromagnética de su comportamiento, y que dice que el torque es igual a una constante por voltaje. Esa es una importante característica. Torque igual a esta constante G por voltaje. Se despeja el voltaje y entonces tendríamos el torque del control entre esta constante G, como sería la entrada a este servoamplificador. Entonces aquí aparecería ya el torque aplicado que se le está inyectando como energía mecánica al robot para que se pueda mover el movimiento articular, que es Q, posición articular. Observen que se retroalimenta con este signo menos para formar el error Q deseada menos Q, y observen que la velocidad no se retroalimenta, se mete directamente al algoritmo de control para que de ahí se genere el efecto disipativo o de amortiguamiento exclusivamente. Entonces esto es parte de lo que en la literatura a veces no se explica y se evita esta componente, pero de aquí en adelante, cuando estemos viendo este diagrama, sabemos que aquí debe de haber conectado un servoamplificador. Recordando también que un servomotor es la unión de tres elementos, necesariamente motor de corriente directa, su amplificador electrónico servoamplificador, que está hecho específicamente a la dinámica del motor. Aquí está la ley fundamental del servomotor: torque igual a una constante por voltaje. Despejamos voltaje y esto sería torque entre G, que es la entrada al servoamplificador, y el encoder, que es el sensor de posición. Entre la unión de estos tres elementos tecnológicos nos da lo que se le llama un servomotor. De ahí que cuando al servomotor se le acople mecánicamente una barra, se llama servomecanismo, de ahí viene la palabra. El servoamplificador o el driver o la electrónica del motor, aquí serían estos gabinetes. En su interior tienen microcontroladores de alto desempeño, generalmente son DSP, Digital Signal Processor. Eso es lo que tienen en la motherboard, en la tarjeta respectiva, y eso a través de estos puertos es como se conectan los motores. Particularmente lo que nosotros estamos usando es transmisión directa. Esto significa que a nivel diseño el signo igual en la transmisión de energía prevalece. Usted lo voy a explicar de esta manera. Nosotros estamos implementando en la computadora, en un sistema empotrado embebido, esta ecuación que está llena de multiplicaciones, una resta, una multiplicación, aquí funciones trigonométricas, y se asigna lo que salga de estas operaciones, una magnitud y un signo. El signo positivo en sentido contrario, las manecillas del reloj; signo negativo va en sentido de las manecillas del reloj. Esto se guarda en una área de memoria, en una variable, por ejemplo en tau, ahí está almacenando. Entonces no tiene por qué perderse el cómputo, por decirlo así.
De manera análoga, no tiene por qué perderse la energía que se le aplica del servoamplificador a los motores. Entonces a esa técnica se le llama transmisión directa, direct drive, sería el término en inglés, porque no hay pérdida de la energía, así como el signo igual prevalece en el cómputo aritmético de las operaciones involucradas a nivel de energía, de inyección de energía del servoamplificador hacia los motores para que el robot se pueda mover. No hay pérdida en la transmisión, de hecho la fricción de los motores es muy baja y se garantiza que el signo igual prevalece. Está reportado, ya lo habíamos comentado, que en la literatura un motor con sistema de engranaje pudiera llegar hasta del 40 al 50% de efecto de fricción, lo cual el signo igual, bueno, ahí sí ni de chiste se conserva. No habría una relación para poder hacer diseño, pero sí en esta tecnología. Por eso es importante para propósitos de investigación el diseño y la evaluación experimental de nuevas técnicas de control, y bueno, también analizar a mayor detalle los algoritmos tradicionales de control como el PD y el PID. Aquí tendríamos más detallado el diagrama a bloque de lo que es un servomotor industrial. Aquí teníamos Direct Drive Motor, que sería el término específico de un motor de transmisión directa que al inyectar la energía mecánica alrededor del eje de giro, este empieza a girar con posición y velocidad de movimiento y es atrapado por muestreo digitalmente, por ejemplo, cada 2.5 milisegundos. Ya saben que tiempos discretos múltiplos del periodo de muestreo, y aquí se pueden para atrapar la posición. Ya saben lo que habíamos visto de cinemática, que el encoder incremental nos da un tren de pulsos. Hay que llevar la contabilidad del tren de pulsos para obtener la posición, y por diferencia numérica o por filtrado se obtiene como observador la velocidad de movimiento. Pues aquí podríamos tener contadores incrementales, una línea de interrupción a un puerto para que el microprocesador salte una rutina y vaya en tiempo real llevando en una variable la contabilidad de esos pulsos con un FPGA. Es decir, aquí hay diversas formas de hacer la interfase. Se deposita en memoria. Aquí vendría el algoritmo de control, que el lenguaje C estaría implementando esto. Se va al banco o módulo de convertidores digital analógico, los DAC, al menos de 12 bits. El voltaje sería este algoritmo de control entre esta constante G, que es la del servoamplificador. Entonces la entrada sería el algoritmo de control entre la constante multiplicado por la constante. Físicamente nos da el torque aplicado, mientras, siempre y cuando el algoritmo de control esté solicitando energía en la parte lineal del servoamplificador para que no entre en la zona de saturación. Este es el primer cuadrante, movimiento positivo. Tercer cuadrante, movimiento negativo. La línea horizontal es lo que está pidiendo el algoritmo de control, y la línea vertical es lo que físicamente, como variable física, está aplicando el servoamplificador, la energía mecánica, el torque o par, al servomotor para que éste pueda girar. Esto es para cualquier servoamplificador industrial, así es como se detalla. Y aquí, bueno, tenemos a más detalle la gráfica de un servoamplificador industrial. Decía que la escala horizontal es el algoritmo de control, lo que está solicitando, y físicamente lo que se aplica. Aquí es el ejemplo de un motor que tiene 10 Nm, por poner un ejemplo académico. Y entonces si el algoritmo de control solicita dentro de la parte lineal, bueno, pues se da precisamente eso. Pero si está pidiendo el algoritmo de control 20, 25 Nm o más, se satura, el motor no puede dar más que eso, más que 10 Nm, y entonces trabajaríamos en la zona de saturación, y ahí aparece dinámica no modelada. Esta gráfica corresponde matemáticamente a esta ecuación por trozos. Si el par solicitado, o sea el algoritmo de control, es mayor que los 10 Nm, como para este ejemplo, que el par máximo, se satura y da el par máximo. Pero si el par solicitado está en la parte lineal, dentro de los extremos de los límites físicos, pues da la parte proporcional. Pero si el par solicitado es menor
que menos 10 Nm, bueno, pues da el par mínimo como tal, ¿no? Entonces esa es una parte importante que la obtengan. Este es un datasheet de los motores, de algunos de los motores que tenemos. Por ejemplo, esta gráfica, la que estoy señalando, el eje horizontal nos indica el número de vueltas por segundo, o sea, las revoluciones por segundo, y aquí, por ejemplo, puede mantener, mejor dicho, el torque constante siempre y cuando el motor no gire más de una vuelta y un cuarto. Por ejemplo, para 1.25 radianes segundo, entonces aquí estaría trabajando, eso sería el ancho de banda. El ancho de banda para este tipo de motor, es decir, 360 grados más 90, 450 grados segundo sería el ancho de banda de este motor. Eso es importante que se pueda visualizar y comprender que dicho ancho de banda nos define el movimiento propio del robot. Entonces hay que tener siempre en mente que la velocidad de movimiento del robot no rebase el ancho de banda de un robot industrial, que recuerden que es 2 vueltas por segundo, 720 grados por segundo. Entonces este motor, digamos, es de una capacidad menor, está dentro del ancho de banda porque estaría a 450 grados por segundo, y ahí está manteniendo el torque, se mantiene constante. Es un aspecto importante. Aquí tenemos uno de los robots de laboratorio y algunas características claves principales de transmisión directa es que se puede trabajar como arquitectura abierta, es decir, podemos hacer la implementación de cualquier algoritmo de control y su evaluación experimental en el robot prototipo. Funciona como fuente de par, es decir, está manteniendo el par solicitado siempre y cuando esté dentro del ancho de banda. Por decir algo, si a través del cómputo, los cálculos en la computadora, en el sistema embebido, nuestro algoritmo de control solicita en un periodo de muestreo específico 30 Nm, por poner un ejemplo, entonces el robot estaría manteniendo esos 30 Nm dependiendo si está en estado estacionario o en el transitorio, y no va a variar. Ya el siguiente periodo de muestreo, dependiendo del estado, esto que digo, estacionario o transitorio, puede variar, pero si no, ahí lo mantiene en 30 Nm, a pesar de que el motor esté completamente estático. No hay pérdidas de la energía, lo que comentaba, lo que solicitan esos 30 Nm se transfiere tal cual. No se requiere un acoplamiento de engranes, por lo cual se libra el juego mecánico y se reduce notablemente la fricción. El maquinado es muy simple, su construcción. El modelado y programación también es muy simple. Repito, transmisión directa significa sin pérdidas. Y un aspecto muy importante es que el encoder, la resolución del sensor de posición, tiene 4.096.000 pulsos por cada 360 grados, algo que nos da que podemos obtener precisión y exactitud en el posicionamiento del robot. Aquí ya hemos comentado también en preliminares matemáticos que nosotros vamos a trabajar con una ODE, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden expresada directamente en variables de estado. Esta es la base para hacer la programación en cualquier simulador. Es el lenguaje natural para simular a cualquier robot en este caso. Hay sistemas lineales, como en este caso la variable de estado X, o la variable de estado es función de funciones no lineales, como estas trigonométricas, esta que está elevado al cubo, exponencial, etcétera. Entonces podemos estar trabajando lineales y no lineales. El robot pertenece a no lineales, y aquellos también donde el tiempo está presente, no solo a través de la variable de estado, que viene de manera implícita, sino aquí de manera explícita.
Se le llama sistemas dinámicos no autónomos. Nosotros estamos trabajando con sistemas únicamente autónomos, donde el tiempo está presente de manera interna a la variable de estado. Para la existencia del punto de equilibrio, que es lo que nos interesa para generar el atractor, aquí tendríamos la parte lineal, tiene una de dos escenarios. O existe un número infinito de puntos de equilibrio, o existe un solo punto de equilibrio. Esto dependiendo si la matriz A se puede invertir o si este escalar, para sistemas escalares, este parámetro A es positivo. Si es A igual a 0, entonces se genera un número infinito de puntos de equilibrio y todos pegados de manera continua uno tras otro. Mientras que en un sistema no lineal puede haber más casos. Tenemos igual un sistema, un punto de equilibrio, el 0 en este caso para este cúbico, un número infinito de puntos de equilibrio, pero a diferencia del sistema lineal, acá están separados una distancia pi, por ejemplo. O podemos tener un sistema con dos puntos de equilibrio finitos, con un número finito de puntos de equilibrio. En este caso, x igual a 0 y x igual a 1, o de plano no existe punto de equilibrio en esta función e a la x, por ejemplo. También en preliminares matemáticos ya habíamos revisado la teoría de estabilidad de Lyapunov y se refiere primero a la demostración y existencia, mejor aún, unicidad del punto de equilibrio de este sistema. Si el sistema dinámico no tiene punto de equilibrio, pues no podríamos realizar el análisis de estabilidad, al menos por esta técnica conocida como Lyapunov. Pero también recordar que está mal dicho en la literatura que el sistema es estable. El sistema es estable. Eso no tiene sentido en el contexto de Lyapunov, puesto que la característica o las propiedades, mejor dicho, de estabilidad se refieren no al sistema, se refieren al punto de equilibrio. Es el punto de equilibrio el que es estable o inestable, ¿no? Pero el sistema no. Esta es una herencia, ya lo habíamos comentado, de lo que se abusó de control clásico o control 1, donde ahí sí se habla que el sistema es estable como tal, y ahí se analizan no el punto de equilibrio, sino los polos de la función de transferencia. Entonces, por una herencia específica, se dice, a veces se cae en el error de que el sistema dinámico es estable. Eso no tiene sentido, es el punto de equilibrio. Y para demostrar estabilidad hay que diseñar una función de energía positiva, definida positiva, tal que su potencia sea semidefinida negativa. Y estabilidad asintótica es más complicado que eso. Se parte igual de una función definida positiva, tal que su potencia es definida negativa. Esto ya nos garantiza que la variable estado, conforme el tiempo de evolución infinito, se va a 0. La variable de estado x, por ejemplo, x1 tendría el error de posición y x2 la velocidad de movimiento. Ahí la tendrían, aquí sería la interpretación de que, además esta x o variable de estado sería la solución de esta ecuación diferencial x punto igual a f de x, pero afortunadamente con la teoría de estabilidad de Lyapunov no es necesario, no se requiere resolver analíticamente la ecuación diferencial. Entonces aquí tendríamos la variable de estado. Esto no es un mapa fase, porque una de las características del mapa fase es que ningún eje representa el tiempo. Entonces aquí es una interpretación temporal de que como la solución x de t, que se mueve en un plano aquí x1, x2, no llega a 0. Este sí es un mapa fase, la parte tridimensional. X de t está en R3 y x de t sí está de manera implícita, pero no en los ejes del sistema de referencia. El origen es el punto de equilibrio y x de t evoluciona, pero no llega al origen. Aquí tenemos la parte de estabilidad asintótica. Aquí sí, conforme el tiempo va evolucionando, x de t tiende a 0. Aquí en el mapa fase, el mismo atractor va jalando literalmente x de t hasta llegar al punto de equilibrio. Entonces, el límite, cuando el tiempo va evolucionando infinito, x de t como función o variable de estado se va a 0. Observen que este 0 es el origen de este del sistema de referencia de las variables de estado, y este 0 es un vector constante. Entonces basta con que la condición inicial x de 0 esté dentro del atractor. Esa es una
característica importante. Aquí, por razones de analogía, pasa un cometa fuera del atractor, el núcleo sería el punto de equilibrio del planeta. Nuestro planeta es un sistema dinámico, genera un atractor. Aquí viene el campo gravitacional, el campo electromagnético, por ejemplo, son los que están generando este atractor, y cualquier objeto que invade milimétricamente el espacio del atractor, que es esta esfera translúcida o semitranslúcida, entonces sería atrapado y mandado, como en este caso estabilidad asintótica, al núcleo. Bueno, en este caso en la superficie se queda, pero esto por el punto de equilibrio se iría este cometa como tal, este asteroide. Bien, y en términos prácticos, x1, aquí tendríamos como error, x2 la velocidad, y aquí viene el problema que vamos a estudiar. Está en la posición inicial o cualquier otra. Aquí está la posición de casa y se va a la posición deseada, q deseada. Entonces la energía aplicada cada vez se requiere menos energía para llevarlo al punto de equilibrio. Es decir, x1 y x2 es jalado así hacia el origen por ser un atractor. Siempre, claro, evidentemente la condición inicial del robot siempre estaría en su espacio de trabajo y parte dentro del atractor. Entonces aquí se va al punto de equilibrio, y la energía, que es definida positiva, tiene una característica importante. Ya a nivel matemático es una función decreciente como tal, y tiene un mínimo local en el origen, en este caso en el punto de equilibrio. Ya habíamos repasado esto en preliminares matemáticos. Acá tenemos un sistema x punto igual a menos a por x, con que a sea positivo. El punto de equilibrio no solo existe, es único. La función de Lyapunov que se propone es un medio de x cuadrado, es una función declinada positiva, tal que su potencia es x por x punto, pero x punto vale menos a por x y nos da menos x cuadrada. Esto sí es estrictamente menor que cero, y entonces demuestra estabilidad asintótica. Un aspecto importante también es que hemos mencionado que la función de Lyapunov no es única. Aquí hay un número infinito de funciones de Lyapunov, lo cual, por ejemplo, b de x igual a 1 entre 2m, x a la 2m. Ya al derivar nos está quedando menos x a la 2m. M es un entero positivo, y entonces es una función par. A pesar de que x pudiera ser negativo, como está elevado a una potencia par, es positivo, y se demuestra estabilidad asintótica, es decir, el límite cuando el tiempo se va infinito x de t. También hemos recordado que en robótica el diseñar algoritmos de control con estabilidad local, es decir, hay varios puntos de equilibrio en la ecuación lazo cerrado, no es de interés. Sin embargo, por cuestiones pedagógicas únicamente, si tenemos un sistema dinámico con muchos puntos de equilibrio, particularmente alrededor del cero, proponemos esta función de energía, 1 menos coseno de x, siempre que x esté en un intervalo abierto de menos pi a pi. El 0 está contenido ahí, pero no toca los extremos. Esta función sería definida positiva en forma local, cuya potencia sería menos seno de x al cuadrado. Sería estabilidad asintótica, pero de manera local. Entonces, esto es parte de lo que también ya habíamos visto. Ya en la siguiente sesión vamos a estar hablando de ya el diseño de esquemas de control, pero eso ya lo comentaremos en la siguiente clase. Hasta aquí los conceptos básicos y preliminares de control o regulación.